Hola, muy buenas tardes. Es una nueva edición del curso de preparación física infantil y juvenil para el fútbol. Yo soy el profesor Borsi y vamos a ver desde esta eh, primera clase que va a ser un curso donde se van a ir viendo todas las posibilidades de los chicos y de los jóvenes y de las chicas para hacer la preparación física del fútbol. Eh, cuándo podemos empezar, qué se puede hacer, eh, todas las posibilidades que tienen los futbolistas, hacia dónde van. Esta va a ser la primera parte, después hay otra a partir de los 17 años y fútbol profesional que viene a continuación. Yo estuve muchos años trabajando en Boca Juniors, 13, como coordinador, y en la división reserva, estuve 6 meses en primera también, y toda mi carrera la hice prácticamente en el fútbol profesional. Fue en los últimos 15 años donde me ocupé de la formación de los jugadores jóvenes para que salgan lo mejor estructurados posible como para disputar partidos de primera. No es fácil, pero en lo posible hay que empezar desde la infancia. Antes había escrito un libro de fútbol infantil que es donde están todas las bases teóricas y ejemplos prácticos para entrenar a chicos, no solo futbolistas. Lógicamente que como está orientado a toda la gente que trabaja en el fútbol, le viene bien, pero tiene una fundamentación muy grande como para encarar la parte técnica, la parte física, la parte táctica, las características psicológicas, las posibilidades que tienen, los gustos. O sea que uno puede arrancar sabiendo qué puede hacer y todo lo que necesita un chico como para empezar a formarse bien, o una chica. Después está el libro de fútbol juvenil, en donde volqué todo lo que hice en las categorías desde los 14 años hasta los 20 en Boca Juniors, desde la novena hasta la reserva, desde la primera categoría sub 14 hasta los 20 años. Eso es todo preparación física, donde están todos los ejemplos prácticos organizados por sesión. Cuál es el primer ejercicio, en qué continúa, la parte técnica, la parte, los juegos, todo lo que se puede hacer en esas edades que desde mi punto de vista estaría eh, hacia un desarrollo óptimo del joven. Estos son algunos de los jugadores que pasaron durante mi gestión. A varios tuve en la división reserva, a otros los fui viendo desde mi coordinación en la preparación física, por ejemplo, en los últimos años, que ya era Varela, Cubas, Retegui, Valerdi, Capaldo, Bentancur y Nahuel Molina. En reserva lo tuve a Paredes. Pero todos los otros chicos surgieron de las categorías juveniles y la verdad que no. Bueno, a Roncaglia también lo tuve en la reserva, porque es el más grande de este grupo, categoría 87. Y prácticamente estos jugadores no tenían el pasaje a primera división asegurado, sino que tenían condiciones y todos tenían sus virtudes físicas. Todos tenían sus virtudes físicas. O sea, no se llega a primera sin virtud física. Estos son libros básicos para entrenadores de fútbol, que es una teoría general del entrenamiento, o sea, un enfoque general, no tiene deporte en especial. La metodología general de entrenamiento, el que está en Bordeaux, el número 2, es de unos autores alemanes, está traducido al español, ¿no? De Victorial Paido Tribu, y es muy completo. Es desde la infancia hasta el final de la juventud, tiene un enfoque muy bueno, es muy, muy ilustrativo para el trabajo nuestro. Y después están los dos libros de fútbol
y de preparación que hice y que se los nombré recién, que es algo que a mí me hubiera gustado tener cuando me iniciaba, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo que los futbolistas de hoy no tienen el mismo pasado que los futbolistas de antes, porque no tienen juego libre, no tienen horas de preparación asistemática, o sea que todo lo que se hace es lo que se puede hacer en el club. A eso se le suma que la formación general que podría tener en la escuela, por ejemplo, o practicando varios deportes, no lo tiene. Entonces el desarrollo coordinativo y condicional general, o sea, la gran base que se tenía antes, así en forma rústica, no se tiene porque las clases de la escuela en algunos casos son buenas y en otros casos no tanto, por un montón de motivos. Entonces, todo lo que uno piensa que debería tener un chico o un joven, lo tenemos que programar en la clase, en el entrenamiento del club, porque si no vamos a estar en deuda siempre. Entonces, no nos cuesta nada meter ejercicios y movimientos que podrían haber hecho en otro lado y lo hacemos nosotros. La capacidad de resolución de juegos, la coordinación, la agresividad, el arrojo, el coraje, bueno, eso lo tenemos que desarrollar en el equipo, porque es la forma más segura de que tenga un avance efectivo el jugador. Y la competencia es importante porque va desarrollando su capacidad competitiva, que no es lo mismo que su capacidad de entrenamiento, es otra cosa. Entonces, porque tiene que manejar las técnicas en otro ambiente, porque tiene que soportar la presión en cada jugada, además de lo que tiene que tolerar y superar de lo que genera el medio, ¿no? Y bueno, todo esto hace que sigan saliendo jugadores, pero cada vez tenemos que tener un enfoque más sólido para que los futbolistas no pierdan tiempo en el entrenamiento. Lo peor que nos puede pasar es entrenar por entrenar. Entonces no tenemos que perder tiempo. El estado físico es determinante en un partido de fútbol. No es algo que, bueno, si no lo tiene, no importa, eh, lo puede compensar con las virtudes mentales, técnicas. En el buen nivel del fútbol no puede tener nada malo. Entonces, la parte física es lo que va a hacer que se demuestre todo lo que puede pensar y lo que puede ejecutar con la técnica, y eso es si tiene resto físico, si no, no se puede. Entonces, como todos los jugadores, todos nosotros nacemos con algunas virtudes en algún aspecto, y en el caso de los futbolistas, nacen con algunas virtudes físicas, como todo deportista, no es que todos somos rápidos y todos somos resistentes y todos, o sea, la cuestión hereditaria es muy fuerte en todos los aspectos. Y bueno, y vamos a encontrarnos con futbolistas que son buenos en alguna cosa física y no son buenos en otras. Entonces, no es que entrenando todos los días uno va a emparejar todo, no se empareja todo. Entonces, con el tiempo tenemos que ir solucionando las falencias para que al final de su carrera sea poderoso, porque si no, ¿qué pasa? Seguimos escuchando a entrenadores, a preparadores físicos de primera que tienen que ir con jugadores antes del entrenamiento porque tienen un par de deficiencias que tienen que mejorar y que quién sabe de cuándo vienen. Bueno, eso es un descuido de cuando era juvenil. Entonces, ya cuando uno se da cuenta que el futbolista tiene velocidad, es potente en las piernas, se mantiene con eficiencia durante todo el partido, no sufre, no es que viene al otro día agotado, con dolores, es porque está muy bien físicamente. Pero no es que estás bien físicamente porque hiciste una pretemporada, no, porque llevas años haciendo algo. Es como en la escuela, no se puede estar bien en la escuela porque hizo 3 meses con una maestra particular
en el verano, entonces arranca el año y puede ir a la universidad. No, no, es para superar un pequeño obstáculo y después seguir. Nosotros vemos que en diferentes disciplinas, en un estudio hecho por los ingleses, con talentos que se preparan, los talentos son los que nacieron con grandes virtudes para una determinada especialidad, que puede ser música, ballet, deporte, canto, eh, matemáticas, diferentes cosas. Pero en el caso del deporte, vemos que tienen que superar, a partir de los 9 años, tienen que superar, se habla de una cifra de unas 10.000 horas. Por ahí los que son muy talentosos con menos horas, en estos 9 años, en estos 13 años, lo pueden desarrollarse, pero uno tiene que pensar que los mejores futbolistas que uno ve podrían ser mucho mejores. Podrían ser mucho mejores. ¿Cómo? Sumando muchas horas de preparación. Esto no es preparación física solamente, es preparación técnica, táctica, juego, hábitos físicos durante todos los días, cuidado, bueno, pero la preparación tiene que superar las 10.000 horas más o menos. No es algo fijo ni indefectible, pero tiene que andar por lo menos arriba de las 8.000 y pico de horas, porque es el tiempo necesario para desarrollar todo. Y uno se piensa que yendo a entrenar ya está bien, pero si uno piensa que cuando tiene determinada edad, ya juvenil, no le pega bien a la pelota con la zurda, o con la pierna inhábil, no sabe parar bien la pelota, no tiene buen pase largo a tal altura, eh, no soporta mucha velocidad, no tiene hábitos de esforzarse demasiado, no tiene potencia de piernas, bueno, con todas esas cosas que son fundamentales, eh, es porque se perdió el tiempo en eso. Y generar un hábito con un esfuerzo muy grande, cuando ya es grande, es costoso. Hay que generarle hábitos. Generar hábitos es educar. La educación es eso, generar hábitos en diferentes aspectos. En el aspecto físico y de la voluntad, eh, es fundamental en el deporte. Entonces tenemos que en el fútbol infantil tenemos desde 5 a los 13 años y en el juvenil de los 14, cuando ya deja de ser niña, o sea, ya irrumpe las hormonas sexuales, empieza a crecer, se pone fuerte, bueno, ahí empieza a ser joven. Entonces, ¿cómo encaramos nosotros los entrenadores todo eso? En cualquier ambiente de trabajo, ya sea en el club, en la escuela, en el barrio, en el centro de educación física, que tenemos que enfocar la preparación desde una cosa integral, desde un panorama amplio. O sea, no es que somos preparadores físicos y vamos y que corra esto, que salte, que haga estos ejercicios y ya con eso. No, tenemos que dar ejemplos, tenemos que comunicar cosas importantes para la salud del deportista, inculcarle que se generen buenos hábitos de vida, alimenticios, de descanso, de cuidados personales, higiene. Y a medida que va pasando el tiempo, cada vez tenemos que llenarlo de información para la moral del deporte, para sus capacidades físicas, lo que sucede en su cuerpo, qué es el metabolismo, por qué es tan importante la voluntad, cómo se desarrolla la parte del pensamiento, o sea, nutrirlo de cosas para que tenga mucha amplitud en sus posibilidades físicas y mentales. Entonces, de esa manera va creciendo y no sabemos cuándo eso se ubica adecuadamente para que el jugador, cuando es adulto, pueda tener una expresión muy buena, porque así resulta esto. O sea, uno ve lo que los jugadores jóvenes entrenan, juegan, pero la verdadera eh,
el verdadero final de toda esta etapa se empieza a ver cuando juega en primera división. Hay algunos que pintaban mucho, sufren la desilusión de que no soportan mucho la presión, y otros que no eran muy seguidos, muy ubicados como futuros talentos de la primera división, superan ese obstáculo y juegan muy bien. Pero eso sucede habitualmente. Por eso es que nosotros tenemos que darle importancia a todos, porque no sabemos si el mejor juvenil va a ser el mejor jugador para la primera. No sabemos, porque hay tantas cosas que pasan por la cabeza nuestra que, o sea, ese último paso lo damos con la cabeza, con la mentalidad, con la inteligencia, con la capacidad psicológica. La sensibilidad en las etapas son infancia, juventud y adultez, donde son distintas las personas. Eh, la sensibilidad es la facilidad con que el cuerpo reacciona a diferentes entrenamientos para progresar rápido. Entonces tenemos en la infancia, que es muy buena etapa para desarrollar la coordinación, o sea, que incorpore muchos movimientos porque los aprende fácil, la técnica del fútbol, la velocidad de la carrera y de los movimientos, la fuerza rápida porque tiene un cuerpo chico y lo maneja bien y con explosividad, y así va creciendo. No hace falta, no es que la fuerza solamente la fuerza del gimnasio. El cambio de dirección potente y un salto es fuerza. Colgarse un pasamano es fuerza. Hacer unos abdominales en el suelo es fuerza. Cuando uno ya se pone fuerte y tiene que superar y ganar más fuerza, bueno, ahí en la etapa juvenil vienen elementos extras como las pesas, que hace que uno siga creciendo en la masa muscular, porque es la etapa apropiada, esa juventud, para el crecimiento de la fuerza y la resistencia. Pero todo lo anterior, como la movilidad, la coordinación, la técnica, el, el, la fuerza rápida y la velocidad, hay que incluirlas en los entrenamientos de la infancia. Eso es lo que quiere decir. No hay que dejarlos afuera. No es que uno puede perder tiempo con la resistencia, que está jugando todo el día, con ejercicios que son de los adultos, porque los adultos van a usar ejercicios de los chicos, pero los chicos no pueden hacer cosas aburridas de los adultos, porque por ahí no les surte ningún beneficio. Entonces, en esta etapa infantil y en la otra juvenil, tenemos que ver con nitidez que estas son cualidades que uno no puede dejar afuera en cada una. No quiere decir que en la juventud no entrena la velocidad y no entrena la técnica. Sí, por supuesto, y la coordinación. Pero, pero importante que en la infancia no las dejen afuera. Ya cuando llega a primera división, tiene que estar fuerte, resistente, veloz, coordinado, hábil, corajudo para disputar. Entonces se entrena lo específico para el partido, y es ahí donde surge en plenitud un jugador mayor con grandes capacidades futbolísticas, que es cada capacidad, cada cualidad, la velocidad, la fuerza, la resistencia, la agilidad, pero aplicada al fútbol, orientada hacia el fútbol. Para entrenar bien a un futbolista tiene que tener condiciones en cualquier edad, que son infraestructura, cancha, gimnasio, lugares, vestuarios, lugares para entrenar, los entrenadores, los recursos humanos es fundamental. Un muy buen entrenador en un lugar deficiente puede hacer crecer a los jugadores hasta determinado punto, pero grandes eh, lugares e infraestructura para entrenar con entrenadores malos es muy difícil que progrese. Tiene que tener pasión, tiene que tener motivación, tiene que tener, y si no tiene demasiada pasión, si asume un trabajo de esto, tiene que tener bien ordenado el trabajo, porque debe saber que de esa forma lo que le da al jugador o a las jugadoras le va a dar buen efecto.
tiene que tener el futbolista, tiene que vivir bien. No vive bien. Bueno, el club tiene que hacerse cargo de algunas cosas, porque si no come bien, si no tiene buen lugar para, eh, para pasar el día en su casa, si el ambiente es hostil, bueno, el club tiene que ir viendo esas cosas como para en algún momento darle una mano al chico o a la chica, porque si no es muy difícil la evolución en cualquier aspecto. No tenemos excepciones, pero son excepciones. No cualquiera puede lograr grandes cosas desde un ambiente muy malo y que el club no se haga cargo. Tiene que estudiar, tiene que estudiar porque así como existe una actividad física para el cuerpo, tiene que haber una actividad mental para el cerebro. O sea, las dos son importantísimas. Las dos son importantísimas. Entonces no se puede abandonar ninguna. Tenemos que tener alguna tecnología, pero si no se la tiene, también se puede entrenar. También se puede entrenar. Y estar en un lugar, bueno, que en los entrenamientos la pase bien por lo menos. Después, lo de la casa ya lo hablamos y hay que ver cómo se puede solucionar. ¿Qué inquietudes tenemos los preparadores físicos? O tenemos que pensar sobre lo que estamos haciendo. ¿Se entrena de acuerdo a la sensibilidad, a las cosas, a las cualidades, a las capacidades favorables para determinada etapa? Bueno, eso hay que pensar. ¿Los ejercicios y las cargas son adecuados o son pocas? Por lo general se habla con miedo de que si es mucha la carga, no, no. Generalmente el problema no es lo que se hace mal, es lo que no se hace. Generalmente es lo que no se hace. Porque por más chico que sea el individuo, el- hay esfuerzos de velocidad y de resistencia y de fuerza que sabiendo sus limitaciones, uno las puede hacer. El problema es cuando no se hace. ¿Cómo motivar a los chicos de ahora y a las chicas? Bueno, hay que buscar la vuelta para que siempre tengan entusiasmo, para mostrarle cómo hicieron otros más grandes que partieron de sus mismas posibilidades y sus mismas limitaciones, cómo fue el esfuerzo, cómo fue el camino que hizo. Bueno, todo eso hace que el jovencito o el niño o la niña vayan teniendo en cuenta y vayan pensando, no es de un día para el otro que resuelve cosas, pero la actividad mental es algo que no se detiene. ¿Debe entrenarse más tiempo? Y el, el, el ser humano es capaz de entrenar mucho. Desde chico, si uno los deja jugar solo en algún lugar, juegan horas y horas. Bueno, eso demuestra que tienen posibilidades de movimiento, eligiendo los ejercicios, las actividades para no perder motivación, para que resista el cuerpo y alimentándose, ¿no? Esa alimentación que tiene el practicante es buena. Entonces, nosotros tenemos que hablar con los chicos, tenemos que saber nosotros, tenemos que estudiar, porque ¿quién le va a decir lo que tienen que comer? No, no, no vamos a tener una nutricionista en la escuela, en el club, o sea, algunos tienen, pero otros no van a tener. ¿Quién tiene que saber? El preparador físico, sobre todo, y el entrenador. Eso tienen que saber. Hay que educarlos, hay que hablar con los padres, y dentro de lo posible hay que tratar de que tenga una buena nutrición, porque eso es el sustento para cuando sea más grande, que haya crecido fuerte. Es como una planta. El profesor tiene que ser activo con los chicos, tiene que ser activo, tiene que demostrar ejercicio, tiene que moverse, tiene que jugar con ellos, tiene que demostrar los ejercicios, hay que mostrar. Entonces, esa es una manera de vincularse mucho mejor. Siempre
El enfoque tiene que ser multilateral, o sea, amplio, que es todo lo que tiene, hacia dónde tenemos que llegarle a niños y jóvenes, eh, a su salud, a tener un buen vínculo social, si plantea una carrera deportiva que en lo laboral también tenga formación, eh, que las exigencias sean altas en cada etapa, sean altas dentro de sus posibilidades y dentro de lo que le hace bien, pero que no sea siempre poco, que no sea poco, que sea para eso, una de las referencias es, bueno, no hay momentos vacíos en el entrenamiento, no hay momentos de que está inactivo, no, no, hay que tener actividad constante, para eso necesitamos mucha idea de organización del entrenamiento, que a veces cuesta mucho, pero hay que tratar de que... ¿Por qué? Porque la cosa desorganizada y con espacios muertos del entrenamiento genera indisciplina. Entonces no solucionamos nada con los gritos, nos solucionamos con la actividad. Y siempre tener en cuenta que los valores morales, la visión estética de la actividad, de la vida, la inteligencia, la voluntad y el cuerpo, todo de los alumnos nos tiene que preocupar. ¿Cuáles son los objetivos principales de estos futbolistas? Y bueno, la salud, la salud de hoy y para mañana, porque hoy puede estar sano, pero si se alimenta muy mal y si tiene malos hábitos, bueno, el día de mañana va a tener problemas. Que tenga una buena educación, que vaya a la escuela, que reciba información en el club. El club tiene que brindar mucha información. Es, es muy habitual que uno, con jugadores de primera, se encuentre con deportistas que están informados. ¿Por qué? Porque fue recibiendo durante su carrera mucha información por parte de los entrenadores, que tenga los valores morales del deporte, el respeto, la solidaridad, el espíritu de equipo, el, el, todo lo que sirva como para tener una buena convivencia y que sea que se ubique en diferentes momentos de su carrera es muy importante, que a veces no lo logra en su casa. El lugar fundamental es la casa y en la escuela por ahí no alcanza el tiempo, lo tiene que lograr en el club porque es el lugar donde va con ganas. Y desarrollar todos los aspectos como para que después, cuando uno la preparación física va a tener mayor lucidez si todo el campo fértil, que es el cuerpo humano y la cabeza, está en buenas condiciones como para demostrar mucha aptitud, mucha aptitud. Para eso tiene que tener una muy buena actitud. Y orientar la preparación hacia lo que se necesita para jugar en primera. No es entrenar por entrenar, eso lo vamos a ir viendo. ¿Qué se debe respetar? Bueno, las posibilidades biológicas, psicológicas, intelectuales, motrices de cada personita. ¿Eh? Esas posibilidades. El cuerpo, la mentalidad, la inteligencia, los gustos que tiene y las características según la edad biológica, ¿no? Que es, hay chicos que tienen 8 años, parece que tuvieran 11, y otros que tienen 11 y parece que tuvieran 15, y otros que tienen 15 y parece que tuvieran 11. Entonces, son distintos. ¿Por qué? Porque crecen en diferente tiempo, nada más. Tener en cuenta lo que dicen los libros, es fundamental leer los libros porque tiene un enfoque donde arranca y termina, se cierra ese enfoque. O sea, hay algo firme. Después uno lo puede complementar con artículos, con cosas que mira, que ve, que lee, que escucha, cursos, pero uno tiene que leer libros y planificar
con sencillez. Yo le voy a enseñar a planificar con sencillez. No es cosas, porque a veces uno se piensa que si corre 1000 metros está corriendo una enormidad y por ahí no es así. Entonces, o buscarle vuelta, que va para acá, para allá, que tiene que tener tecnología para medir el esfuerzo del partido. Son todos ensayos que se hacen constantemente buscando alguna manera de que el efecto sea mejor. Eh, Cuando planificamos algo tenemos que tener en cuenta qué tareas no deben faltar. O sea, uno tiene que pensar en todo lo que tiene que hacer en una semana y ubicarlo día por día para que no le quede nada afuera. Y determinarla por, si es posible, por tiempo, porque nosotros entrenamos tantas horas, porque después se van a la escuela, porque viene otro grupo. Entonces, que no nos quede, que no planifiquemos 15 minutos para una cosa y después estamos 35 minutos y no podemos hacer otro entrenamiento que teníamos planificado en ese momento, pero porque le erramos en el desarrollo. Eh, Siempre hay que tener pruebas para controlar el desarrollo físico. El desarrollo físico va a ser producto del crecimiento natural y del entrenamiento. O sea, jugadores que uno al crecer va mejorando algunos aspectos de las cualidades físicas. Si no varía el peso del cuerpo, ¿no? Y si no es muy inactivo. Pero con el entrenamiento uno lo empuja a ese crecimiento, lo favorece como para que vaya más arriba. Transmitir conocimiento siempre y debemos estudiar para estar ayornado, ¿no? O sea, para estar en ese momento, para ir haciendo cosas y no regirse solo por las modas, sino hay que reflexionar sobre las modas, porque siempre hay que pensar que puede haber eh, eh, propuestas que inventó alguien que son atractivas pero no son tan eficientes como podrían ser. ¿Cómo encontrar los ejercicios? Buscamos en diferentes deportes lo que tiene que ver con la coordinación o con la movilidad, con la fuerza rápida, con la velocidad. O sea, no son solamente ejercicios que a veces en el fútbol se escucha, no, hay que entrenar todo con la pelota. No, hay cualidades que no se pueden entrenar con la pelota porque se pierde eficiencia. Por ejemplo, en la fuerza o en la velocidad se pierde eficiencia porque no se puede ni ir muy rápido con la pelota, ni se puede, que sea correr con la pelota, es otra historia. Pero la potencia física eh, hay que hacerla en el mejor, en las mejores condiciones posibles. Y a veces la pelota no está. Entonces hay que recurrir a ejercicios de otros deportistas, que es más, sobre todo en la etapa infantil y juvenil, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer como profesores? Bueno, buscar caminos sencillos. Bueno, hay que entrenar esto. Para ser futbolistas veloces hay que entrenar la velocidad. Para hacerlos potentes, fuertes, hay que entrenarlos en fuerza, de acuerdo a sus posibilidades. Hay que desarrollar la voluntad, que sean fuertes. En primera se juega con mucha fortaleza física, velocidad y fortaleza mental. Fuerte, de arriba, que no lo vulnere nada. Bueno, eso se hace durante muchos años, durante muchos años. Ese es el enfoque. Vamos a ir comenzando por alguna capacidad, como la coordinación o la velocidad o la movilidad en la primera clase y nos vamos viendo y tenemos tiempo para encontrarnos, para consultarnos cosas y para ver el enfoque que le doy yo, que no es el único, no es el único enfoque que existe, pero bueno, es lo que tocan. Bueno, muchas gracias por la atención y nos vemos en la primera clase.